Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos desde el Centro Felicidad Chapinero, un lugar muy especial de la cultura en Bogotá. Un nuevo capítulo de Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá para compartir reflexiones sobre políticas y acciones culturales con toda Iberoamérica. Bueno, y para el podcast de hoy nos acompaña Andrea Victorino, que es la directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y quien además tiene esa gran responsabilidad de liderar las red públicas de bibliotecas de la ciudad. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación. Vamos al estudio. Andrea, ¿para qué la cultura? Y en tu caso, además, ¿para qué la lectura? Uy, bueno, esa es una pregunta bien importante. Y yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho mucho tiempo las personas que trabajamos en bibliotecas, pero que hemos trabajado como en toda esa cadena del libro. La lectura yo creo que sobre todo es lazo, es posibilidad y es construcción, pero además es conocimiento. Entonces, cuando uno piensa en las posibilidades de la lectura como ampliamente, no solamente ceñida a un libro, o no solamente ceñida a un formato exclusivo de la lectura canónica, es donde se abren todas las posibilidades. Porque lo que nosotros hemos descubierto en Bibliored, y lo digo yo, lo que yo he descubierto en Bibliored después de casi 10 años de trabajar ahí, de tener la oportunidad de encontrarme con todas esas personas que van a las bibliotecas, que día a día van allí solamente por el deseo de estar en una biblioteca, es que la lectura lo que nos permite es construir lazos, nos permite hacer amigos, pero sobre todo ponernos en el lugar de esa otra persona. Puede ser ese autor que me está escribiendo a través de sus páginas, pero también es esa otra persona con la que yo voy a hablar de ese libro que me emocionó. Yo siempre tengo una anécdota muy bonita, y es que me acuerdo que hace algunos años me leí este libro de Truman Capote que se llama 3 cuentos de Navidad. Y estos son 3 cuentos muy potentes porque además cuentan 3 momentos de una familia durante la Navidad que transcurren en diferentes años. Entonces el personaje principal va creciendo a medida que pasan esos 3 cuentos. Ahí les dejo, tienen que leerlo, pero entonces yo iba leyendo este libro, iba en Transmilenio y lo iba leyendo y empecé a llorar. Y la señora que estaba al lado me decía, ay, pero ¿para qué lee? ¿Sí ve? Sí, va llorando. Entonces, ¿para qué lee? ¿Para qué lee? Sí, mire lo que le pasa, se pone a llorar. Entonces yo le decía, no, eso es lo bonito, o sea, que me emocioné tanto y me logré conmover tanto con lo que estaba pasando, que ahí descubrí es eso, o sea, eso fue la oportunidad de hablar con esta señora que, bueno, yo le conté más o menos de qué iba el libro y pues, no sé si lo leyó, pero bueno, ahí hice mi trabajo de mediación y le hablé de Truman Capote y sus 3 cuentos de Navidad. Me hiciste acordar, perdón, con esa anécdota de cuando yo estaba chiquito, estaba leyendo por ahí, en cualquier lugar de la casa, y me decía mi mamá o mi papá, vea, usted que no está haciendo nada, vaya a la tienda a comprar una cosa. Y ¿cómo que no estoy haciendo nada? Estoy leyendo. ¿Cómo que no Entonces, a uno lo ven leyendo y es como si no estuviera haciendo nada. Claro, porque es esta cosa de que usted está quieto, sí, pues como contemplativo ahí en sí, su mundo, en ese momento de conexión con un autor, y te interrumpe, ¿no? Entonces, ¿eso para qué lee, no? Sí. Pero ese para qué lee, esa pregunta tiene mucho sentido. Por eso yo hablaba primero de los lazos, ¿no? Porque al final, si uno descubre que es la oportunidad de hablar con los demás, o lo que hacen las mamás cuando le leen en voz alta a los niños, que ahí no solamente hay una forma de transmitir el conocimiento de ese mundo que el niño está descubriendo, el lenguaje, la lengua materna, los sonidos, sino también es eso que tú haces cuando compartes un libro que te gusta mucho, o lo que hace el profesor cuando te propone unas lecturas a través de las cuales tú vas a construir un conocimiento. Entonces yo creo que la lectura y la cultura están ahí muy cercanas porque son herramientas, son potencia. Y la biblioteca lo que nos permite es construir esas condiciones para que las personas puedan disfrutar de sus derechos culturales, porque empieza porque tú seas un ciudadano participativo, que aprendiste a leer, que digamos sabes interactuar en el mundo de la cultura escrita para ejercer tus derechos, para exigir, para comunicarte con el otro, que te permite entonces pensar creativamente en esas posibilidades de la cultura. Entonces creo yo que lectura y cultura están cercanas, lectura y cultura son oportunidad. Y por supuesto que son como modelos que estamos construyendo, no es como un único modelo
o una cosa que esté terminada, sino que lo que pasa es que pasa evolucionando a medida que te encuentras con esos otros y los empiezas a escuchar, que es otro de los componentes de la lectura y la cultura, ¿no? Esa voz de ese otro que yo tengo que escuchar con atención para poder construir y para poder llegar a acuerdos, disensos, lo que sea. Muy bien. Bueno, antes de seguir como en la siguiente ronda de preguntas que tenemos para ti, pues quisiera también contarles a quienes nos escuchan con quién estamos. Entonces, hace unos minutos les decía, bueno, estamos con Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, pero pues también quién es Andrea. Entonces, pues Andrea estudió literatura, tiene una especialización en gestión cultural y una maestría en comunicación y medios. Ha trabajado en el Ministerio de Educación, precisamente en la tarea de comunicar y movilizar el Plan Nacional de Lectura, una tarea no nada menor, o sea, muy importante. Y desde el 2017 haces parte del equipo de Bibliored y pues desde el 2024 está acompañando a la Secretaría de Cultura desde la dirección y pues liderando la red de bibliotecas públicas. Entonces, pues... Eso es tremendo porque además esta mujer está metida siempre con palabras. Natalia Sefair de la Secretaría de Cultura, Jorge Melguizo, Conversaciones desde Bogotá. Y vos siempre metida con palabras, tu mundo es el de las palabras, desde tu formación hasta tu profesión. Hoy, ¿cuál palabra te define? Uy, incertidumbre. ¿Sabes qué? Esa me gusta mucho. Además, Latinoamérica es muy de incertidumbre. Y el trópico, yo defino el trópico como un lugar de incertidumbre en todo sentido. El clima, las personas, las situaciones. ¿Por qué te define incertidumbre? Yo creo que primero deberíamos pensar la incertidumbre no como algo necesariamente negativo, ¿no? Pues porque siempre nos ponemos en un escenario como nefasto, como la incertidumbre, el drama, el mundo se va a acabar. Pero la incertidumbre también lleva o está relacionada con la sorpresa, ¿no? Y con lo que puede dejarse uno como sorprender, llevar, como esperar, como el cobijo del futuro positivamente, ¿sí? Y yo lo que creo es que en este momento podríamos estar viviendo un momento de incertidumbre por muchas de las cosas que están pasando. Pero sobre todo, creo que la incertidumbre lo que le permite a uno es pensar y soñar en el futuro. Te permite pensar en nuevos proyectos, en nuevos caminos, en encontrar esas oportunidades que de pronto pueden pasar desapercibidas, y si uno está atento, pues está como dispuesto a eso. No sé si es una manera romántica de pensar. Yo creo que mucha gente que te está escuchando, que trabaja en la cultura, en cualquiera de los campos de las artes o la cultura, dirá, hombre, esa palabra tal vez no nos defina personalmente, pero nos define profesionalmente. Bueno, porque también. la incertidumbre es una palabra que atraviesa el mundo artístico y el mundo cultural. Y además yo creo que hoy uno se encuentra con muchos textos que hablan de la incertidumbre, ¿no? Yo no sé, me atrevería a pensar que mucha de la literatura, incluso que leemos, la literatura latinoamericana, por ejemplo, está sentada en la incertidumbre. Es como en la posibilidad o en la necesidad de nombrar momentos, de dotarlos de palabras para luego poder construir futuros, ¿sí? Porque uno tiene que nombrarse para existir, ¿no? Y uno tiene que nombrar como su realidad para poder construir posibilidades. Y yo creo que eso es lo que hace mucho el mundo artístico también, las obras, la fotografía. Recientemente hemos estado haciendo una búsqueda como de referentes pensando en lo que va a ser nuestro pabellón del 2026 en la Filbo. Y hay un artista colombiano que a mí siempre me ha gustado, que es la Filbo quiere decir Feria del Libro de Bogotá. Ah, sí, gracias, porque yo como buena robabla utilizo mucho las siglas. Entonces, la Feria Internacional del Libro de Bogotá sí. Va a tener un tema muy interesante que es el silencio. Entonces, buscando referentes, nos encontramos con un artista que a mí me gusta mucho, que es Óscar Muñoz, caleño. Claro, tremendo. Y las cortinas de Óscar Muñoz, el trabajo del agua, de pintar sobre el agua en los lavamanos, es impresionante. Es increíble, y entonces él tiene este juego que pone, o sea, está el cemento sobre el sol y él coge agua y hace sus retratos. Y es un retrato que rápidamente desaparece, pues porque el agua se evapora. Y yo creo que es eso, él en un instante logra nombrar un rostro que luego desaparece y no está mal, ¿sí? Y te puede generar incertidumbre. Pero es a partir de eso que surgen nuevas construcciones y nuevas ideas. Entonces, en ese sentido, yo creo que podríamos estar viviendo un mundo de incertidumbre o un momento de incertidumbre, pero
positiva, es como siempre deberíamos estar dispuestos a nombrar las cosas de maneras distintas, a entenderlas de manera distintas, a dotarlas de otros significados que puedan ayudarnos como a construir como futuro. Súper. Y ahí en esto que nos decías, en cierta manera respondiste a la siguiente pregunta, porque era, ¿cuáles son tus referentes? ¿Crees que este Oscar Muñoz es uno de tus referentes o quisieras hablarnos de otro de los referentes que has encontrado como en esta trayectoria tuya por la lectura, por los libros, por el uso de la palabra? Uy, yo creo que uno tiene muchos referentes. Desde muchos ámbitos, ¿no? Digamos que si uno dijera, no, un referente como de sentido y de que me siempre evoco cuando estoy tratando de pensar o de construir textos, pues sin duda creo que un clásico que es Jesús Martín Barbero. Tremendo. Que yo creo que todos los que hemos estado... Que además, vos estás por los caleños, porque este hombre es español, pero bueno, en Cali claro. Toda su vida. Sí, sí. Vivió y murió en Cali. Sí, y pues bueno, él pasó mucho tiempo acá también en la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana. Sí. Yo cuando hice la especialización ahí en la universidad tuve la oportunidad de tomar clases con el maestro Barbero y realmente pues ya lo había leído antes y demás, pero él tiene por ejemplo una frase que a mí siempre, no lo voy a decir literal porque mi memoria no me da para hacer esas citas exactas, pero él decía que el verbo contar era muy potente. Porque uno podía contar con alguien, tú cuentas para una sociedad cuando estás aportando algo, pero también el hecho de contar como la matemática. Y yo creo que ese verbo entonces reúne muchas de las cosas que nosotros hacemos, por lo menos que yo he hecho como en esa trayectoria que tú leíste profesional, porque lo que me ha permitido es pensar, bueno, sí, como cuento como en una expectativa de construir como un círculo, una red de trabajo colaborativo, pero también como ese trabajo que yo hago todos los días le sirve efectivamente, en este caso, a Bogotá. En este caso, ¿cómo hacemos para que una red de bibliotecas públicas tan potente como la que nosotros tenemos, con 150 espacios en la ciudad, que trabaja, digamos, en el día a día de los barrios, que atiende diferentes poblaciones, de verdad tiene sentido y puede ser un lugar con las que las personas cuenten, ¿no? Donde sean acogidas y donde cada una de las acciones, desde escoger un libro, desde prestárselo o desde pensar en proyectos de recuperación de memoria local o trabajo con la gente, le permite eso tener sentido y contar con la biblioteca para construir su barrio, por ejemplo. Entonces yo creo que ese sería otro referente, digamos, para pensar. ¿Y mujer referente? Mujer referente, es que voy a decir, mi mamá, no. Por supuesto. Puede ser, pero claro. ¿sabes qué es muy especial? Hay un programa que veo yo mucho de televisión española y generalmente a la pregunta de tus referentes es muy especial, sale padre-madre. Madre-padre, o sea, siempre. Hay una referencia lógica, humana, social, y nos da hasta pudor reconocerlo, porque hay que hablar de otros, claro, y no de los más cercanos. Pero en ese sentido, sí, yo creo que mi abuela, mi mamá y mi tía, o sea, como estas tres mujeres. ¿Ah, sí? Yo he sido mucho más cercana siempre en la vida a mi familia materna. Mi abuela fue un referente muy importante en mi vida. Ay, se nos van a ver. ¿Te quebrás hablando de tu abuela? Sí, claro. Pues además mi abuela murió hace como 10 años y todavía es una ausencia muy fuerte. ¿Cómo se llamaba o se sigue llamando tu abuela para vos? No, mi abuela Mercedes se llama. Mercedes. Muy bien. Que sea un homenaje a Mercedes. Nombrarla en este momento, que no esperabas. Sí, nunca había hablado de ella acá. Y pues mi mamá y mi tía fueron un soporte como muy importante para mi familia y mis hermanos. Uh-huh. Y son las que han marcado... Ay, no me voy a llorar mucho. No, sabes que aquí se puede... Siempre nos reímos en el videopodcast y nos ponemos serios y nos ponemos muy intelectuales. Pero también se puede llorar, o sea, es que no hay problema. Además, ese llanto es de emoción. Sí, entonces, es un llanto los llantos de emoción nostalgia. son bonitos. Eso es de nostalgia. Es una palabra bien bonita, como dirían los brasileros, de saudade, que es esa nostalgia de lo que podría volver a ser. Entonces yo creo que sí, ellas además pues, fueron soporte. Yo, como los estudios lo indican, nací en una familia de lectores donde había biblioteca. ¿Dónde naciste vos? No, acá en Bogotá. Yo soy bogotana, sí, de familia bogotana, sí, criada súper en Bogotá. Familia de lectores. Sí, familia de lectores con biblioteca en la casa.
Y mi abuela compartía esos libros conmigo. Mi tía, sobre todo, es una cómplice de lecturas permanentes. Y nosotros incluso nos ponemos retos de qué libros vamos a leer este año. ¿Y qué libro leías de adolescente? Uy, me leía Sábato, Andrés Caicedo, otro caleño, Andrés Caicedo. Andrés Caicedo, en ese momento, no sé, Isabel Allende. Claro. Pues era como muy latinoamericano el asunto, pero tengo un gran recuerdo con mi mamá y mi tía y mi abuela, es que leímos en voz alta Don Quijote con mi abuela. Ave María. Y era muy divertido, y leímos 100 años de soledad también en voz alta. Y esto era un ejercicio muy lindo, porque además fue una rutina que tuvimos durante un año. Entonces yo todas las tardes, cuando llegaba, eso fue en la transición de la universidad al trabajo, iba hasta la casa de mi abuela, ahí nos encontrábamos y leíamos 3 o 4 capítulos en la noche y ya. Entonces creo que son esos tesoros que uno guarda y que sí realmente pues han marcado pues mi vida también. Andrea, ¿qué ha sido lo más disruptivo en tu trabajo? En tantas cosas que has hecho, ¿qué ha sido lo más disruptivo? Que digas, esto marcó como otro nivel. Uy, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt. ¿Sí? Con Brigitte Baptiste. Para quienes no están en Colombia, no sepan de este instituto, es una entidad oficial, es un instituto de investigación que hace homenaje a Alexander von Humboldt, alemán, quien estuvo por aquí hace 200 años. Hay una biografía bellísima de Andrea Wulf, que es una maravilla, la reinvención de la naturaleza. Así se llama. Es la historia, o sea, a mí me dio mucho pesar cuando leí ese libro, cuando Humboldt salió en el barco desde Lima ya a México, a mí se me salieron las lágrimas, como vos ahora, porque en ese momento dije, no lo vamos a volver a ver por acá, y esto fue hace 200 años. La invención de la naturaleza de Alexander Wulf, una maravilla. Entonces, yo que venía del mundo de la literatura, la comunicación, terminé trabajando y hablando de sistemas ecológicos, de estructura ecológica, pensando cómo podíamos contarle a la gente sobre la biodiversidad en Colombia. Y pues fueron un par de años de muchos aprendizajes, porque además era romper mi estructura mental, como de una sola forma de entender el mundo, a abordarlo ya desde lo ecológico, lo biológico, y darme a la tarea de aprender, ¿no? Y luego ese aprender para traducirles a otros que como yo no conocían muchas cosas. Creo que eso para mí fue lo más disruptivo, porque sí me planteó unos retos además también como de comprensión del mundo que fueron bien interesantes. Además entender y relacionarme con biólogos, ecólogos, antropólogos, sociólogos. Creo que fue una oportunidad para, como dije antes, como tratar de ver el mundo desde otros ojos, y eso me abrió la mirada en que sí, cada vez nuestro ejercicio de trabajo, porque alguna vez yo decía que, pues sí, sigo pensando que después de todo este tiempo yo me nombro como bibliotecóloga, ni siquiera bibliotecaria. Eso le va a gustar a los brasileños, que no entienden por qué aquí nos llamamos bibliotecólogos y no bibliotecarios. Entonces yo soy bibliotecaria, y el ser bibliotecario te implica también un ejercicio de mediación, y lo que yo aprendí en el Humboldt es que mediar el conocimiento es una cosa muy potente, pero te implica además retos de tratar de pensar qué necesita ese otro y cómo necesitas que tú le cuentes algo para comprenderlo. Natalia, muy especial. Me dicen que ya llevamos como 20 minutos y en este momento deberíamos ir como en la pregunta 8. Estamos empezando. Vamos a tener que hacer doble capítulo con Andrea, hacer un especial sobre libros. Sobre libros. Si nos metemos de una vez con Bibliored, y que además aprendí ayer que se dice Bibliored y no Bibliored. Exacto. Yo toda la vida le dije, hasta los 63 años, casi 64, le dije Bibliored, y es Bibliored. Sí. Bueno, pues sí, entonces, Andrea, digamos, en estos 2 años en los que hemos compartido este camino laboral, pues el tema de las bibliotecas, de la red, etcétera, ha cobrado como una relevancia importante en la agenda de la Secretaría, no solo a nivel Bogotá, sino también a nivel internacional. Entonces, pues sería chévere también que quienes nos ven y nos están viendo y escuchando sepan un poco también cuál es el norte y por qué Bibliored es tan importante y se ha convertido en una referencia de la ciudad, del país y también a nivel internacional. Bueno, para los que nos están escuchando, pues la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá este año cumple 25 años.
es un proyecto de ciudad que ha ido creciendo paulatinamente y también de una manera como con esfuerzos colectivos de varias administraciones que han permitido que se sostenga. En Colombia decimos administraciones a los periodos de alcalde. Nunca he podido entender por qué en otros lugares dirían varios periodos de alcaldía, pero bueno, aquí administraciones, como si fuera una unidad de vivienda o algo, ¿cierto? O una tienda. Pero bueno, sí, pues son los que es administran 25 la ciudad. años durante 8 alcaldías, porque antes eran de 3 años, durante 25 años en varios periodos, Bibliored. Biblored. Y poco a poco se ha ido consolidando como una de las redes tal vez más importantes de Colombia. No solamente porque preste su servicio de manera permanente, porque como dije hace un momento son 150 espacios en la ciudad, entre bibliotecas. Nosotros tenemos unas pequeñas bibliotecas en parques que se llaman paraderos para libros para parques, les decimos las PES. Tenemos las biblioestaciones que están en nuestro sistema de transporte masivo que es Transmilenio. Tenemos la Biblioteca Digital de Bogotá, que yo siempre digo que es la biblioteca que está abierta a las 25 horas del día. Otras apuestas itinerantes, salas de lectura. Entonces hemos ido creciendo y hemos ido fortaleciendo esta idea de biblioteca pública para una ciudad. Biblored nace en la Secretaría de Educación, con una mirada muy desde el apoyo académico, el acompañamiento al profesor, al alumno, como componente de un ejercicio de aula. Y es en el 2013 cuando llega la ley de bibliotecas en que se decide, o más bien la ley lo que dice es que las bibliotecas tienen que estar en el sector cultural. No son asuntos meramente académicos. Y eso hace que Biblored pase de la Secretaría de Educación a la Secretaría de Cultura. Y eso trae unas transformaciones naturales. Entonces la red se abre a pensar no solamente en tener buenas colecciones, en crecer con otras bibliotecas, sino pensar también que las bibliotecas también son espacios de acogida cultural y que hay una programación cultural que puede suceder allí. Pero además, y creo que es lo que hemos venido trabajando sobre los últimos tal vez 2 años, es que pasamos de un modelo de biblioteca que está pensada solo en tener buenas colecciones, buenas infraestructuras, como un servicio muy puntual y especializado para los usuarios, en pensar en bibliotecas para las personas. Y eso tiene un cambio de chip, porque nosotros lo que queremos es que, como decía antes, las bibliotecas acojan las necesidades de la comunidad donde se encuentran. Entonces puede hacer que una persona no solamente quiere ir a la biblioteca a leer, que está muy bien, uno puede ir a leer a la sala de lectura y ya, sino que llegue con una problemática que la biblioteca pueda ayudar a solucionar. Por ejemplo, nosotros hemos tenido ejercicios donde hemos trabajado el tema de basuras. Tuvimos una experiencia muy bonita en el 2024 en la Biblioteca de la Marichuela, donde un grupo de personas empezó a reciclar tapitas de estas de plástico, y empezaron a reciclar el plástico que estaban en las basuras cercanas a la biblioteca, y armaron entre todos, diseñaron un dispositivo para fundir ese plástico. Y ese plástico se terminó convirtiendo en tablas de cortar, se terminó convirtiendo en juegos. Y entonces este grupo de personas que estaban en la biblioteca se organizaron de tal manera que empezaron a vender esos productos. Entonces la biblioteca fue el escenario que les permitió encontrarse, venga, vamos a investigar qué tenemos que hacer para fundir el plástico, qué tenemos que hacer para vender estos productos. Y es una iniciativa que sale de la biblioteca que pasa por otras formas de aprendizaje, otras formas de conocimiento. Y ahí también de pronto, seguramente en años anteriores tenían experiencias similares, pero creo que también en estos 2 años se le ha dado la relevancia de salir también de la biblioteca tradicional en términos de infraestructura, llamémoslo si sean patrimoniales o no, lo que sea, y también estar en ese contacto con la ciudadanía para transmitir esos otros sentidos de la biblioteca. Y creo que con esta gran iniciativa de Barrios Vivos que tiene la Secretaría, pues se tiene la Librocopa, que además empieza su proceso de internacionalización ahora en mayo con Guadalajara, que quiere replicar la misma experiencia que tuvo Bogotá en eso. Entonces, también sería pues interesante como que la gente supiera cómo ha sido esa apuesta de salgamos de esa infraestructura, estemos en el espacio, en la calle, acerquemos a través de los libros y a través de la palabra esos procesos culturales con los procesos pues de lectura y bibliotecas. Claro, yo creo que, Nata, tú tocas 2 cosas muy importantes. Uno es esa Biblored que se muestra o que quiere salir a foguearse, lo voy a poner en esos términos, con otras redes de bibliotecas
en otros países. Latinoamérica tiene una tradición relativamente fuerte bibliotecaria, hay unos grandes ejemplos, por ejemplo México fue en su momento un modelo a seguir, Chile tiene unos avances increíbles en temas de bibliotecas, y lo que nosotros hemos tratado es de consolidarnos y entrar en esas redes de diálogo con otras redes de bibliotecas, porque creo que se ha construido un modelo en Bogotá que es suficientemente sólido para empezar a mostrar esas experiencias, pero también para aprender las experiencias de las otras redes. Entonces, por eso hemos participado más estamos ahora, hacemos parte de la red internacional no se llama así, pero es como la red de bibliotecas iberoamericanas que tiene el CERLALC. También hacemos ahora parte de Red Planes, que es la red de planes de lectura y escritura, además que es interesante porque estas redes son nacionales, pero ya nos invitan a nosotros como ciudad. Y tenemos un lugar porque, digamos, estamos pensando de manera como muy seguida también con los avances que ha tenido la Biblioteca Nacional en términos de Colombia, de cómo se hace o cómo se trabaja en biblioteca con unas condiciones especiales. Entonces yo creo que sí, BibloRed, y ahora con lo que tú decías de la Librocopa, que es este modelo que nace con barrios vivos, que nos permitió juntar bibliotecas comunitarias, biblioteca pública y escuelas de fútbol, y pensar que el fútbol también puede ser una oportunidad de acercarnos a las prácticas de lectura, escritura, oralidad. Es un modelo que ahorita en mayo, como tú lo dijiste, vamos a ver si se puede replicar, y que seguramente se va a poder replicar, y que tiene dos objetivos. Uno, acercar a la gente y sobre todo a los jóvenes a la lectura, la escritura oral y la oralidad en la biblioteca, pero también propiciar nuevas metodologías de trabajo que se puedan nutrir con experiencias de otros lugares. Pero lo segundo que tú nombras también, que es muy importante, es esa presencia más allá de los muros de una biblioteca. Y yo creo que BibloRed sí ha avanzado en ese trabajo. Yo creo que al pensar en otras tipologías bibliotecarias, como son las PES o como son las salas de lectura. Las PES son los paraderos. Los paraderos, sí. Nosotros tenemos el Bibliomóvil, que es el camioncito de los libros que viaja por toda Bogotá. Es pensar en las potencialidades y en las dificultades que también nos plantea esta ciudad para que la gente pueda acercarse a los libros y pueda acercarse a prácticas que tienen que ver con las bibliotecas. Y en estos 2 años le hemos apostado como también con mayor énfasis en eso. Entonces, por ejemplo, en Barrios Vivos, con nuestra estrategia que se llama Proyectos Bibliotecarios Comunes, no solamente nació la Librocopa. Por ejemplo, tenemos experiencias muy interesantes con la Biblioteca Digital de Bogotá, porque acá, por ejemplo, una limitante sigue siendo el acceso a Internet. Entonces todavía tenemos localidades, barrios que no tienen acceso a Internet de manera fácil. Entonces no podrían consultar nuestra biblioteca digital ni los contenidos digitales que están ahí. Entonces construimos con un grupo de estos de Barrios Vivos un dispositivo que lo que hace es que nos permite bajar contenidos que ellos a través de una red interna, que es una cosa muy sencilla de hacer, pueden compartir en sus bibliotecas comunitarias sin acceder a Internet. Entonces son soluciones que encontramos con las personas, con las bibliotecas comunitarias, con estos usuarios que están allí en los barrios, para poder llevar esos servicios que de pronto la gente podría pensar, necesito una gran biblioteca como con una infraestructura increíble, con grandes libros, pues con tecnología de punta, y resulta que no, que puede haber soluciones más al alcance de la mano, que si los logramos consolidar, pueden llevar los mismos servicios a la gente. Muy bien. Ustedes han escuchado que Natalia y Andrea han dicho, en mayo vamos a hacer. Estamos grabando este episodio de Conversaciones desde Bogotá, Cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá. Lo estamos grabando el miércoles 18 de febrero del año 2026, pero ustedes ya saben que lo van a poder encontrar en el 2027 en cualquier lugar, y a lo mejor en el 2027 ya no existe ese mayo. Entonces, siempre, pero además ustedes han visto este fondo bellísimo. Estamos grabando por primera vez el video podcast Conversaciones desde Bogotá en la sala Estambul, una sala que tiene 8 días de recibida por parte de la Alcaldía de Bogotá, una donación del gobierno de Turquía a la ciudad de Bogotá, y está en el Centro Felicidad Chapinero, un lugar para uso público, para grabación de video podcast, para grabación de experiencias musicales, para hacer el aprovechamiento de estos espacios para muchas cosas. Entonces estamos encantados acá. Vamos, de vez en cuando en estos videopodcasts nos van a ver en esta bellísima sala con este mural espectacular, que se me olvida el autor. ¿Cómo se llama? Por allá está el nombre. ¿Cómo se llama el autor? ¿Me decís, Isabel? Seroker. Seroker.
que además Cero. es la manifestación de los iconos de Bogotá y de Estambul. Ah, qué maravilla, Seroker. Entonces, bueno. Bien, hay algo muy especial. Vos nombraste hace un momento la Biblioteca Nacional. Yo voy a hacer una afirmación y no sé si la compartirás. Yo creo que de las políticas, Colombia tiene en general muy buenas políticas culturales. Natalia, trabajaste mucho tiempo en el Ministerio de Cultura además, y el Gobierno Nacional de Colombia con la ciudadanía ha construido muy buenas políticas culturales. Son políticas culturales de altísima participación, etcétera, etcétera. Pero tal vez, y esa es la afirmación que no sé si estarás de acuerdo, tal vez una de las mejores, si no la mejor política cultural que tiene el país es la política de lectura, escritura, oralidad y el Plan Nacional de Lectura, que además siempre ha tenido un avance, pero en el 2021 hubo un punto como muy especial. Y hoy Colombia puede ser una referencia muy importante para Latinoamérica. Lo es. Justo el año pasado estuvimos en un encuentro de estos planes de lectura y escritura en Brasil y habían invitados de todos los países iberoamericanos, incluyendo obviamente España y Portugal. Y cuando uno se da cuenta, lo que ve es que a nivel Colombia sí se ha avanzado en pensar en que la lectura y el acceso a los libros no solamente son como poner unos libros en una biblioteca, sino que necesariamente esas prácticas de lectura y escritura oralidad tienen que ver con las realidades de las personas. Entonces, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que tiene pues esta red de bibliotecas municipales, que ha hecho como un esfuerzo para dotarlas, llevarles colecciones muy bien curadas y con mucho sentido, pues han avanzado interesantemente en modelos, por ejemplo, de bibliotecas rurales, bibliotecas de frontera, que son con necesidades distintas a las que puede tener una biblioteca en cualquiera de las ciudades capitales de Colombia. Entonces yo creo que ese modelo también pues tiene una comunicación con el trabajo que hacemos en Bogotá. Si bien a nivel nacional pues tenemos ese plan de lectura que además también no varias administraciones, sino ha pasado varios presidentes en este caso, obviamente llega a Bogotá, pero pues Bogotá es la única ciudad del país que cuenta con una política de lectura, escritura, oralidad. Ni siquiera Colombia cuenta aún con política, tiene el plan como documento, y pues como obviamente de ahí se desprenden todas las acciones que realiza la Biblioteca Nacional y todas las entidades que tienen que ver con lectura, escritura, oralidad a nivel país. Pero Bogotá cuenta con una política y eso nos permite pensar cómo desde diferentes sectores nos articulamos para garantizar como ese acceso al conocimiento. Entonces tenemos relaciones no solamente con el Instituto de las Artes, con la Secretaría de Educación, por supuesto el sector salud, el sector integración social, incluso el sector de turismo está pensando en acciones que nos permitan promover la lectura en la ciudad. Bueno, y en toda esta conversación, me va a retroceder casi que a la primera pregunta, pero solamente para extraer ahí algunas palabras. Tú nos hablabas de lazos, de posibilidades, de conocimientos, de alianzas. También se ha mencionado como esa nueva como participación en otros espacios que van más allá de Bogotá y que se ha podido también aprender, pero también dar conocimiento. Si nos centramos en Iberoamérica y particularmente en Latinoamérica, ¿qué ciudad tú dices hay que pararle más bolas, como decimos aquí en Colombia, hay que ponerle más atención, que pueda ser una referencia en materia de lectura, escritura y oralidad? Yo creo que hay que pararle bolas a Chile. Creo que Chile y Santiago tienen una potencia interesante de lo que está sucediendo en este momento. Y a nivel... lo que pasa es que México está pasando por otras, como recuperando esa red de bibliotecas que tenían. Yo creo que hay que mirar hacia el norte. Hay que mirar a lo que está pasando en Canadá especialmente, porque ellos están haciendo un trabajo muy interesante de fortalecer sus redes de bibliotecas. Indudablemente para nosotros también es un referente en Nueva York, porque tienen una red de bibliotecas muy potentes y yo creo que además Bogotá está lista para conversar con los países del norte. Que tienen otros retos, otras necesidades, pero que ven con muy buenos ojos las prácticas que hacemos acá, digamos como que las ven como muy innovadoras, incluso como modelos a seguir. Nosotros en Biblored, digo yo, somos como una escuela también de muchas personas. Justo una persona que estuvo trabajando con nosotros está haciendo un doctorado
en Inglaterra sobre temas de archivos y bibliotecas. Y llegó allá presentando una experiencia que desarrollamos en BiblioRed. Y eso llamó mucho la atención porque pues que tiene que ver con temas de recuperación de memoria y decían, pero ¿cómo hacen esto tan simple y tan rápido? Y nosotros que tenemos más infraestructura no se nos había ocurrido. Entonces yo creo que estamos ya en un momento en que podríamos entablar estos diálogos con miras a buscar alianzas de financiación también. Porque creo que el estar acá, el pensarnos, el vecindario, la calle, las necesidades de la comunidad, nos ha hecho pensarnos en modelos innovadores, como esa cajita, que es muy sencilla, esa cajita que les contaba de la biblioteca digital, que es muy sencilla, que no necesitas grandes recursos ni grandes tecnologías para solucionar problemas de acceso a la información. Y esos modelos se pueden replicar o lo quisieran replicar en el norte. Entonces yo creo que hay también modelos a seguir. Sin embargo, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante en África, ahorita, pues disculpen, no me acuerdo el país puntualmente, pero allá hay un servicio. Además nombramos África y no tenemos ni siquiera la dimensión de que son 54 países. Claro, es que y con unas realidades también que han llevado que hagan desarrollos, por ejemplo, en bibliotecas increíbles. Tenemos que mirar más, hay que mirar más a África. Sí, hay un servicio que ellos tienen, es que ahorita se me olvida el país, pero nosotros haciendo una indagación encontramos que hay un servicio que ellos prestan relacionados con salud de la mujer y las bibliotecas. Entonces hay todo un acompañamiento sobre todo el tema de maternidad, de gestación, pero también de la salud sexual de las mujeres y cómo eso lo pueden empezar a atender en unas bibliotecas. Y esto es un mundo que nosotros dijimos, uy, qué interesante, porque las bibliotecas también son centros de salud. Allá estamos atendiendo personas que llegan con problemas de salud mental, que vienen con otras búsquedas y que encuentran en la biblioteca como una unidad de sentido y una unidad de seguridad. Entonces yo creo que también, si bien hay que hablar con los países del norte, también hay que echarle una mirada por allá a África, a ver qué es lo que está haciendo. Hay una experiencia de Confenalco, una caja de compensación, son unas figuras, en Brasil sería semejante al Sesqui, en Chile algo como lo que fue la Cruz Blanca, pero bueno, es una figura muy, muy especial, muy particular de Colombia que existe hace 60 años. Confenalco, una caja de compensación con sede en Antioquia, otro departamento colombiano, tiene una experiencia de todo niño nace con un libro bajo el brazo y se aplicó inicialmente en la alcaldía de Envigado, una ciudad de 220.000 habitantes, y es que todo niño o niña que nazca allí, lo primero que recibe en el mismo hospital es un kit de libros, paquetico de libros para la mamá, el papá, el carnet de la biblioteca, así no sea necesario, pero es como usted está carnetizado en la biblioteca, y un paquetico de libros para ese niño o niña, porque parte de lo que hay que lograr es que los libros estén al acceso también de la gente. Hay casas sin un solo libro, y en Argentina una experiencia muy muy interesante de vivienda social, donde las casas se entregaban con una pequeña biblioteca, una tablita, una repisita con 20, 30 libros, muy, muy, muy especial. Eso que tú decías es un programa similar a lo que estabas contando, que hay en Francia y en Inglaterra, y estudios sobre eso lo ha hecho un colombiano que se llama Evelio Cabrejo. Evelio ha hecho un seguimiento y han hecho unos estudios muy interesantes de que entonces a estos niños a los que les entregan el kit, ¿no?, el carnet de la biblioteca, el libro, los libros para su biblioteca, su primera biblioteca familiar, les hacen un seguimiento durante 10 años. Y ahí encuentran que es un niño que todo el tiempo ha sido acompañado no solamente por su mamá o por como su núcleo familiar, sino por los libros, pues les es más fácil entrar a la escuela, les es más fácil aprender matemáticas y obviamente escribir, y su desarrollo cognitivo es mucho más potente que un niño que no tuvo esa oportunidad de primera mano. Entonces sería interesantísimo poder cruzar esas experiencias. Claro, cruzar esas experiencias y empezar a pensar que la inversión en bibliotecas, o sea, la inversión que podamos hacer presupuestal en bibliotecas más adelante va a tener un retorno de inversión muy importante, que no solamente tienen que ver con que tengas un ciudadano que sepa desenvolverse en una sociedad, sino que es un ciudadano que rápidamente, por ejemplo, comprende de mejor manera las campañas de prevención de salud. Es un ciudadano productivo porque tal vez su ciclo académico termine y entra a la universidad y pueda, digamos, mejorar la economía de un hogar. Entonces hay diferentes estudios que han hablado de eso, del impacto que puede tener la inversión o que tiene la inversión en bibliotecas, en colecciones, en libros, que es también una cosa muy interesante. Hay una cifra, una investigación de estas de lectura, dice que una niña, un niño aprende a leer hasta los 7, 8 años y después el resto de su vida aprende leyendo.
Por lo tanto, si no sabe leer bien, va a estar jodido para el resto. Te voy a hacer una pregunta, tal vez la pregunta más difícil de esta conversación. No, ya me hicieron llorar. Esa fue bonita hablar de Mercedes aquí, fue bonito, Andrea, qué bueno que sacaste a Mercedes a relucir en esta conversación. No, la pregunta más difícil, te voy a contar el contexto en el que aparece esa pregunta. En septiembre del año 2025 hicimos en Bogotá, la Secretaría de Cultura, un encuentro Ciudades y Culturas en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Invitamos 240 personas de 82 ciudades de 22 países. Y a todas esas personas invitadas especiales les dijimos que tenían que hacer una o dos preguntas que se estuvieran haciendo en este momento sobre la cultura. Y esta pregunta la hiciste vos. Esta pregunta la hiciste vos. O sea, esa pregunta que hiciste vos, ahora te la hacemos nosotros a vos. ¿Cómo pueden las políticas públicas culturales fortalecer a las bibliotecas como nodos que aporten a la reducción de brechas tecnológicas y sociales, preserven la diversidad cultural y garanticen el acceso equitativo al conocimiento? ¿Qué te responderías en febrero 18 del 2026? ¿Qué te responderías, Andrea, a la pregunta de septiembre del 2025? Bueno, lo primero que voy a decir es que no me acordaba esa pregunta tan como corchadora. ¿Nunca pensaste que te la fueran a hacer? No, dije, a ver qué me contestan. Yo creo que la respuesta podría estar en pensar en dos asuntos. Primero, pues que esas políticas públicas de verdad tengan un sustento económico. Muchas veces tenemos políticas públicas que aparecen y que al final no cuentan con recursos suficientes para garantizar como ese plan de acción o ese plan de trabajo que podrían irradiar. Yo creo que hay que trabajar en que las políticas culturales, y ahí meto pues yo la política de lectura, escritura, oralidad, podamos entonces tener los recursos suficientes. Y eso pasa porque los tomadores de decisiones comprendan la dimensión de lo que es una política pública cultural, del impacto que puede tener, ahí sí, como estábamos hablando hace un momento, del retorno de esa inversión, porque si tenemos que hablar en números, pues hablemos en números, si tenemos que hablar en presupuesto, pues hablemos en presupuesto, para que todos los tomadores de decisiones puedan entender que estas son inversiones que tienen largos plazos, que no son inversiones de momento, no son inversiones que uno pueda decir, sí, son edificios, carreteras, sino que son inversiones que en una sociedad que estamos construyendo a futuro, pues van a tener un retorno allí. Y hablando de brechas, pues yo creo que no solamente se trata del acceso a internet o la alfabetización. Yo creo que en este momento nosotros estamos viviendo justo un momento cultural, yo no sé cómo llamarlo. Yo en estos días conversaba que sentía que vivíamos en una época boba. Otra vez la patria boba. Sí. En Colombia le decíamos patria boba, un periodo de 10 años durante el siglo XIX. Sí, porque justo estaba leyendo como resultados que salen de las pruebas que se le aplican a los estudiantes, hablando de temas de comprensión, de argumentación. Y lamentablemente las tecnologías, y con eso no quiero satanizarlas, no es una posición que yo diga, no, hay que usar la tecnología, no la inteligencia artificial, no se trata de eso. Pero lo que creo es que hemos llegado a un facilismo que pasaba antes, ¿no? Incluso cuando aparece la imprenta y el libro, a un facilismo que nos está limitando a pensar, a construir, a tener argumentos. Entonces, fíjate que yo veía los resultados, por ejemplo, y eso salió incluso en las pruebas a ver, que habían identificado que si bien los jóvenes en este momento tienen mayor acceso a la tecnología, interactúan mejor con el aparato, están muy limitados para entender cómo funciona tecnológicamente eso. O sea, ni siquiera son capaces de enlazar, digamos, como si hay varios formatos o este pensamiento en red, no logran enlazar como ideas para construir un argumento. Yo decía, ¿será que es que nos estamos perdiendo habilidades cognitivas? Entonces yo creo que la brecha tal vez debería volver entonces a pensar en esas alfabetizaciones, en qué necesita una persona, no solamente para ser funcional, sino para interactuar, entender toda esa oleada de tecnología que estamos recibiendo y qué implicaciones tiene a nivel político, a nivel económico, a nivel social, incluso a nivel individual. Sí, yo quisiera retomar una de las palabras que mencionaste, que decías, bueno, cierre de brechas y acceso cultural.
Y te lo quiero preguntar en el marco de justamente los 25 años de Biblioret, porque también parte de lo que se ha buscado es que en las bibliotecas las personas justamente se hace espacio para acceder a la cultura y el disfrute de las artes. Entonces, tuvimos algunas actividades que articulamos entre la Bienal Internacional de Arte y Ciudad y la lectura y demás, y se está planeando una agenda también donde tengan acceso a las artes escénicas, donde puedan acceder a conciertos y que también se rompa un poquito ese concepto que la biblioteca es solamente cerrado, libros en absoluto silencio, sino que también tienen acceso a otro tipo de industrias culturales y creativas, por decirlo de alguna manera, y de poder disfrutar la cultura desde otros ámbitos. ¿Qué tiene Biblioret para ofrecer en estos 25 años en esa apuesta de abrir nuevas ventanas para las personas en estos espacios de libros? Pues fíjate que para los 25 años, sí, la celebración de que 25 años son 25 años, ¿no? Sí hemos pensado y hemos trabajado en estos 2 años en que las bibliotecas son escenarios como donde el conocimiento pasa por diferentes lenguajes y el lenguaje artístico no es ajeno a eso. Entonces, por eso nos interesa que las personas tengan acceso a esa programación cultural, que también hace parte de esa programación, digamos, de posibilidades que tiene una biblioteca. Para este año nosotros entonces por primera vez sí nos estamos estrenando en los recursos LEP. Entonces recibimos en los recursos del espectáculo público. De la ley del espectáculo público. Otra vez las siglas. La LEP, Ley de Espectáculos Públicos en Colombia, que a partir de boletas de $35 más o menos de entradas a espectáculos culturales de más de $35, para que lo entendamos en Iberoamérica, pues tiene un impuesto especial y se queda en las ciudades donde esos eventos ocurren. Y se tiene que invertir en proyectos culturales. Entonces recibimos estos recursos por primera vez y estamos planeando una serie de invitaciones y becas que le permita a artistas de la ciudad inspirarse en las bibliotecas y presentarse. Entonces vamos a tener unas becas de música de cámara, no entendidas solamente como música clásica, sino también vamos a tener jazz, por ejemplo, y vamos a tener unas becas de danza. Y una de las categorías es muy linda porque lo que queremos es que entonces escogimos nuestras bibliotecas más emblemáticas, unos sitios específicos de estas bibliotecas, y le vamos a pedir entonces a dúos coreográficos que piensen en una puesta en escena que tenga que ver con la biblioteca. Entonces es un reconocimiento de esa otra biblioteca que también se puede contar, en este caso desde el cuerpo, y que nos va a permitir entonces celebrar también estos 25 años, pero como una apuesta artística. Vamos a tener, por supuesto, como tú decías, la oportunidad de tener algunos conciertos, exposiciones, pero queremos entrar entonces en esa fiesta para es que los usuarios, los bogotanos, se acerquen a las bibliotecas y las disfruten también de otra manera. Esto va a ser parte de nuestra celebración, pero por supuesto también es la posibilidad de inaugurar nuevas conversaciones. Nos aliamos con la Bienal de Arte e Infancia que va a tener en octubre y de Artes, donde vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar de infancia en bibliotecas. Vamos a tener conversaciones, por supuesto, con nuestros usuarios, porque queremos darle la voz a nuestros usuarios, que son los que le dan sentido a tener una red de bibliotecas en la ciudad. Y vamos a tener una exposición conmemorativa en el marco de Filbo también para hablar de a lo mejor cuando lo escuchen y en este capítulo ya todo eso habrá pasado. Eso sí, es pero, sí, bueno, pero hay una cosa antes ahí, Jorge, para quienes vengan a Bogotá, es súper importante, bueno, que visiten las diferentes bibliotecas, pero es relevante también que sepan que una de ellas, que es la Biblioteca Virgilio Barco, que de hecho es donde es la oficina de Andrea, está en este momento en proceso para ser reconocida como patrimonio mundial sí. En la UNESCO. Entonces es pues muy valioso que puedan conocer además este equipamiento cultural, que además también se está proyectando en la parte de afuera, como el Gran Parque Virgilio Barco, como uno de los espacios donde van a estar las esculturas permanentes que va a dejar la Bienal, que ya pasó en 2025, y la que se viene en 2027. Entonces es uno de las top 10 visitas que tienen que hacer quienes vengan a Bogotá a conocer la ciudad. Claro. Biblioteca Virgilio Barco. Sí. Y además la escultura de la Bienal del 25 se inauguró hace poco, Umbral.
una escultura que hace un homenaje a todo el personal médico, de enfermeras, de enfermeros, de médicos, médicas que murieron durante la pandemia del COVID, que por estar atendiendo la pandemia murieron también contagiados por el COVID. La escultura Umbral, ahí en vecino ya de ustedes de la Virgilio Barco. Sí, solo cerrar que pues esta es uno de los edificios del maestro Rogelio Salmona, Sí. que como tú decías pues va a ser declarado el parque y también hay otros lugares, ¿no? Sí. El edificio de posgrados de la Nacional, el Archivo Nacional y las torres del parque, que son como esas obras las que se Es un dieron. buen sitio para turismo cultural. Se nos fue el tiempo conversando. Hoy nos faltó, Natalia. Pero con hagámosla de cierre de siempre, Sí, Jorge. las dos de cierre de siempre las vamos a hacer. Pero hoy aquí nos faltó, vea, si las cámaras estuvieran mirando para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... y nosotros 10 personas en este video podcast, 10 cafecitos, nos hubieran venido bien para este frío tan berriondo que está haciendo en Bogotá hoy. Está frío el día en Bogotá. Entonces, vamos con las dos últimas preguntas, Natalia. Pero ojo, Andrea, para respuestas muy cortas. La primera pregunta que te hizo Jorge era, ¿para qué la cultura? Ahora es, ¿para quién es la cultura? Para todos. Cortas. ¿A quiénes Asunto. estamos Todo. dejando por fuera, por ejemplo, de la lectura? De la lectura. ¿A quiénes estamos dejando por fuera? ¿A quiénes no estamos logrando llegar? Yo creo que los jóvenes. El Ah, gran sí. reto en este momento son los jóvenes. Ellos están en otros momentos en que nosotros como red de bibliotecas tendríamos que pensar cómo llegamos, o sea, qué sentido le da. Y ahí entonces tomarlo de la Librocopa, creo que es una semillita que brota ahí, porque fue pensar, bueno, muchachos que están en una escuela de fútbol porque les gusta el deporte, venga, ¿cómo los traigo a la biblioteca? Claro. Entonces hay que entender, nos toca ponernos en el trabajo, entender cuáles son esas prácticas o esos intereses que tal vez nos permitirían traerlos a las bibliotecas. Como se ha mencionado un par de veces, busquen en internet Librocopa, Experiencia de Bogotá, ha salido de la localidad de Kennedy, una de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá. Una experiencia muy interesante donde el fútbol y la lectura se combinan y donde los goles no solo se anotan en el partido, sino también por los libros leídos. Entonces los puntos se ganan por los libros leídos. Los libros y los textos que escribieron. porque Los son textos que escribieron crónicas. también, lectura y escritura. La última pregunta, Andrea. Has visto que esta conversación es con base en muchas preguntas. Y ya como que le tenés miedo a esta pregunta, ¿no? La última pregunta es muy sencilla. ¿Qué pregunta te haces hoy vos desde tu trabajo, todos los días? Vos llegas a tu oficina en la biblioteca bellísima Virgilio Barco en Bogotá y decís 150 bibliotecas en este sistema público de Bogotá, en Biblored. Todos le decimos Bibliored, pero es Biblored. ¿Cuál es la pregunta con la que vas hoy por la vida? Es difícil. Tal vez no lo tenga formulado como pregunta, pero tal vez como preocupación. Yo creo que tendríamos que estar pensando cómo todas esas iniciativas que están en las bibliotecas, la programación cultural, la formación de mediadores, los ejercicios que hacemos de recuperar conocimiento, la cultura digital, los libros impresos, nos permiten construir un modelo que sostenga otros 25 años Biblored. Que este modelo que nosotros tenemos, digamos, no acabe o que no se dé por terminado, sino que siga creciendo, ¿no? Y creo que esa es una preocupación que aborda muchos factores y aborda también la preocupación de cómo dialogamos entonces nosotros con esos tomadores de decisiones. Cómo dialogamos para que este sentido de pensar en una red que es muy potente y que ha sido apoyada, siga siendo apoyada y siga creciendo. Entonces también como que tenemos que pulirnos en esa conversación y tener argumentos suficientes para darle sostenibilidad. Muy bien. Andrea Victorino, directora del Plan de Lectura y de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura de Bogotá, en su cargo directora de las 150 bibliotecas de Biblored, la red de bibliotecas públicas de la capital de Colombia. Hoy estuvo con nosotros y Natalia Cefair, la jefa mía aquí en internacionalización de la Secretaría de Cultura de Bogotá, y Jorge Melguizo. Les decimos desde Bogotá nuevamente en estas conversaciones que hacemos, que convertimos en espacios de reflexión sobre políticas y acciones culturales, en estas conversaciones desde Bogotá, Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá, les decimos buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.